Por eso y no por otra cosa tomé la decisión de pedirle a nuestros senadores que posterguen para fin de año, cuando se trate los pliegos de ascenso, que es el periodo normal de todas las Fuerzas Armadas, tratar allí los pliegos, no de todos, absolutamente de todos los jefes de las tres fuerzas. Todos tendrán que responder a la justicia, como todos tenemos que responder a la justicia. Yo vivo en un Estado de derecho. No voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no le interesa ni las víctimas, ni las instituciones de las Fuerzas Armadas, ni los derechos humanos. Solo le interesa hacer daño a un gobierno que considera contrario a los intereses que durante años ellos manejaron en política como si fueran títeres a muchísimos políticos y gobiernos argentinos. Yo no voy a ser títere de nadie. Y en cuanto a quienes tenemos opiniones diferentes, que tenemos todo el derecho a tenerlas, por eso vivimos en una democracia, bueno, hemos estado también en desacuerdo en algunas otras oportunidades, así que tampoco es para hacerse los rulos. Y hago un llamado muy grande a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos, uniformados y civiles, para que no cometamos las mismas torpezas que nos hicieron cometer en el pasado, de querer enfrentarnos entre uniformados y civiles, donde debemos incorporar miles y miles de hombres y mujeres que no tuvieron absolutamente nada que ver durante esa etapa trágica que vivió la República Argentina, y los que hayan tenido que ver pagarán sus culpas y tendrán que dar sus testimonios ante la justicia. Por favor, no equivoquemos el rumbo. Pero también me siento responsable, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, de incorporar a esas Fuerzas Armadas a este proyecto de desarrollo nacional, de integración latinoamericana, de crecimiento económico, porque somos todos argentinos. Durante más de 10 años, a Néstor Kirchner y a mí se nos acusaron en ríos de tinta editoriales de que nuestra lucha por los derechos humanos era de venganza. Quienes nos habían criticado por nuestra defensa de los derechos humanos se han convertido en el principal ariete de esta designación. Es curioso. Quienes se sentaron en una banca, ya que estamos hablando de leyes, y sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, curiosamente esos nos acusan hoy a nosotros. Es como el mundo del revés. Pero también creo que los pequeños grupos de interés en la Argentina utilizaron para la tarea sucia mano de obra barata. El que les entregó papel prensa murió en una cárcel, pero los que tienen papel prensa y usufructan papel prensa viajan por todo el mundo, viven en sus maravillosas casas. Otro capítulo más, otra pieza oratoria de nuestra Presidente, acá en el comienzo de Esta Lengua es Mía, el programa del doctor José Venegas. Doctor Venegas, acá recién el entrevistado de Carlos Maratón le dejó saludos, Néstor Pitrola. Bueno, un saludo para Néstor Pitrola, hemos charlado muchas veces con él, ¿no? A veces es extraño porque uno puede tener más coincidencias en algunas descripciones de los hechos con alguien que está en la vereda opuesta absolutamente en cuanto a pensamiento, ¿no? Acá se cruzan las ideas políticas con los discursos y la no asunción de la realidad, ¿no? Este es lo que está en juego muchas veces, ¿no? Entonces a veces es más fácil conversar con alguien con el que realmente uno tiene una diferencia de ideas que con alguien con el que tiene una diferencia simplemente moral, de querer no describir la realidad o utilizarla en su propio favor, como es el caso de este discurso que acabamos de escuchar de esta mujer, que lo que hace es todo el tiempo cambiar la realidad. Su trabajo, y esto se ve que es un entrenamiento que lo viene haciendo desde muy chiquitita, lo debe haber empezado en el triciclo, es deformar la realidad de manera tal que ella es víctima, ella es heroína, ella es la que nos está salvando, no la que nos está robando, ella es la generosa, los demás están conspirando. Llegó a decir ayer que más o menos desde la década del 30 empezó la conspiración para complicarle el nombramiento del señor Milani al frente del ejército, o el ascenso, en realidad, del señor Milani, porque como jefe del ejército lo está ratificando, ¿no? Dice,
voy a intentarlo de nuevo, a ver si gano las elecciones. Se viene el ejército chavista, que en realidad está, digamos, ya en marcha, ¿no? El ejército chavista, que es lo último que le queda. Si se tienen que convertir en una dictadura militar, no tienen ningún problema, ¿no? Pero esta es la cuestión de la contradicción, es un gran dilema para todos aquellos que han creído el cuento de que los montoneros se habían de repente convertido, los montoneros y sus admiradores, ¿no? Se habían de repente convertido en los tipos que nos iban a liberar. Durante la década del 90 de la corrupción y en esta década kirchnerista de las violaciones a los derechos humanos. Ja, 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 ja. El problema es, ¿estamos dispuestos a revisar toda la bola de nieve de estupidez que venimos acumulando desde la década del 70 con todas sus mentiras, con toda su violencia, con todos sus crímenes? ¿O estamos dispuestos a decir, se acabó la joda y vamos a tomar en serio la historia y la realidad y el presente, ¿no? Para empezar otra cosa. Es difícil, ¿no? Porque nadie quiere ponerse en la vereda de enfrente de este enorme aparato de estigmatización en base a la década del 70. Son capaces de meter ahí a cualquiera, ya es una risa la manera en que nos están mostrando su deshonestidad. Y este es el problema. Esta es la deshonestidad con la que mucha gente ha sido juzgada y ha perdido su libertad, y tal vez ha muerto en la cárcel, sin que existan elementos verdaderos para que eso pase, porque si existen, que se la banquen. El problema es el testigo que dice que estuvo, o el señor que simplemente formaba parte de un cuartel, y esto de haber convertido a todas las Fuerzas Armadas en una especie de asociación ilícita, y su pertenencia, por ejemplo, en la lucha contra esta forma de guerrilla, en el operativo Independencia, como crimen. Entonces, como es un crimen el solo hecho de haber luchado contra esta gente que tomó las armas para tomar el poder, no solamente durante el gobierno militar, sino también durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón, ¿no? Para tapar esa cuestión nos han dado vuelta la cosa. Y nos dice el Estado argentino que era delito pertenecer al Estado argentino y actuar en su nombre contra esta guerrilla. Una cosa que es un disparate, que si no lo resolvemos no podemos ni seguir. Si alguien cree que sobre una gran mentira o sobre una gran inmoralidad se puede construir un país, se equivoca. Y el kirchnerismo es la última frutilla del postre de esta manera deshonesta de la sociedad argentina de sacarse de encima sus problemas, sus crímenes y sus formas de mirar para el costado, ¿no? Entonces, la señora viene ahora con este discurso donde le mete a los demás sus contradicciones. Ha llegado, ha construido su fortuna con esta cosa mitológica, esta iglesia paralela que tiene de los derechos humanos y la persecución, con la cual se purifica, ¿no? Porque persigue genocidas. Entonces, como persigue genocidas, se hacen ricos, roban, sacan el 15, el 20%, extorsionan empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la contrapartida de esa purificación, que el señor Néstor Kirchner, que era un gran mafioso, un mafioso grande, tenía muy claro la utilidad de este procedimiento, ¿no? Entonces nos han estado diciendo esto, y nos han estado diciendo que el señor Luis Patti, porque un individuo dijo que reconoció su voz después de 30 años, está en esta situación física, médica, y en pérdida de libertad absoluta, como un réprobo por el cual nadie pide. El señor Luis Patti, como muchos otros, forman parte de la larga lista de crímenes de esta Argentina de hoy, que no solamente del kirchnerismo, todos los que apoyaron, todos los que se callaron, todos los que no dijeron nada, ¿no? Y ahí hay que poner a Luis Patti, a los tipos que están presos sin proceso, a los tipos que están presos con un proceso ridículo, ¿no? Al señor Juan Carlos Bloomberg, que ha sido también estigmatizado, convertido en enemigo público número 1, y nadie se quiere poner cerca. No vaya a ser que te saquen una foto al lado de Bloomberg, por el crimen de que mataron a su hijo, y que se puso, bien o mal, uno podrá estar de acuerdo o no con las medidas que proponía Bloomberg, pero solo el hecho de ponerse en una posición
que parece estar del lado de la ley contra los que tiran tiros, para este Estado argentino de hoy lo convierte, este Estado argentino fascista de hoy lo convierte en un fascista, ¿no? Entonces, abajo de esta alfombra de la corrección política, de la calidad institucional, de los derechos humanos, hay tanta porquería que cuando se levante van a salir sapos y culebras de ahí abajo, ¿no? La señora nos dice, todos tenemos que responder a la justicia, ¿no? Esto es difícil de conjugarlo con su marido que se fue de este mundo, con el secreto de qué pitos hizo con 800 millones de dólares que se llevó del país, de la provincia, y puso en una cuenta su nombre, es decir, se los robó, ¿no? O ni hablar ni de los terrenos, de allá de Calafate, del caso Canca, del señor Vudú, ¿no? Del señor Jaime, que nos aclara que él no va a cantar porque es militante, él pertenece, como la señora quiere que pertenezca a Milani, a una cosa que está por encima del Estado, que es la banda Frente para la Victoria. En ese sentido, en ese sentido que nos dice que está esperando reconciliarse con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas ya no tienen que pertenecer al Estado argentino, sino a ese orden que está por encima del Estado argentino, que es la banda criminal Frente para la Victoria, ¿no? Que es una verdadera asociación ilícita, ¿no? En el sentido de cometer una cantidad de crímenes indeterminados, es juntarse y ser cómplices para cometer una verdadera cantidad de crímenes de manera indeterminada, ¿no? Habla, de nuevo, pone en los demás la contradicción. No es que ella estuvo hablándonos de que todo tipo con uniforme que había pasado cerca de alguna cosa que tuviera que ver con combatir a la guerrilla, que parece que la nueva doctrina del Estado argentino es que es ilegal combatir a la guerrilla, no combatirla con métodos ilegales. Es ilegal per se combatirla, ¿no? Ahora este señor, si la combatió y estuvo del otro lado, mientras esté dentro de la banda, no importa cuánto responda al Estado argentino, importa eso, que responda a eso que está por encima, que responda a los intereses de su banda. Entonces sí se considera que está respondiendo a intereses que son lícitos, ¿no? Y los demás son los que se contradicen, porque nos acusaban de estar en contra de las Fuerzas Armadas, y ahora que estamos a favor, y dice algo más, cuando nosotros condenábamos a determinadas personas, ellos que no tienen ningún derecho a condenar nada, porque eso es algo que corresponde a la justicia, ¿no? El solo hecho de que ellos se asuman como los luchadores contra los represores ilegales, demuestra que los derechos humanos no les interesan en absoluto, porque el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer en la revisación del pasado y en todo caso el castigo de los crímenes, ¿no? Pero dice, cuando castigábamos a algún militar o cuando lo perseguíamos, creían que estábamos contra las Fuerzas Armadas. No, estábamos defendiendo a las Fuerzas Armadas. Entonces lo muestra como una contradicción de los demás, el hecho de que ahora no quieran la aprobación del pliego de Milani. Se trata de un problema de igualdad ante la ley, de señalarle sus contradicciones, de que hay represores favoritos y represores que son réprobos, ¿no? Eso que siempre digo, Videla, si hubiera tenido un casino, hubiera logrado hacerle ganar plata a los Kirchner, hubiera sido un ídolo, le hubieran puesto a uno de los hospitales Néstor Kirchner, Rafael Videla. No hubieran tenido ningún problema, ¿no? Entonces, pero cuando los demás señalan a un señor por los mismos antecedentes por los que otros están presos, inclusive han muerto en la cárcel, entonces la señora lo interpreta como un ataque a las Fuerzas Armadas, o sea, exactamente lo que les está señalando a aquellos que critican, ¿no? Esto de nuevo la cadena nacional para contarnos todos los resentimientos que tiene con el diputado que el año pasado dijo que ella se había equivocado en algo y le saca la factura, y todo acumula para que su resentimiento en algún momento inspire una cadena nacional para contarnos todo lo que pasa por su cabecita loca, ¿no? Ahora, el problema que tenemos con las Fuerzas Armadas es si las necesitamos o no, ¿no? Y parece ser que
le han encontrado una utilidad, que es responder a los intereses del Frente para la Victoria. ¿Para qué tiene uno una fuerza armada para responder a una facción? ¿No? ¿Para qué tiene uno un batallón militante en la cárcel para responder a una facción? ¿Para qué tiene uno unas hinchadas, ¿no? O sea, un grupo de violentos para responder a la propia facción? Y lo único que uno puede responder a eso es que conciben a la política como una guerra interna, esto, de lo cual hay que notificarse, ¿no? Están en guerra con nosotros desde hace mucho tiempo, los que no pertenecemos a su cofradía, a esa cosa que está por encima del Estado argentino, que son los intereses de la banda Frente para la Victoria, ¿no? Entonces, de eso es de lo que tenemos que precavernos. Ahora, la cuestión es, ¿qué hacer después? ¿No? Cuando pase este periodo, cuando desaparezca la banda, que parece estar en su periodo de quiebra y de resquebrajamiento. De hecho, ya el CELS se ha puesto en contra de esta designación de Milani, y la señora ha dicho que igual va a insistir, aunque el CELS le diga que no, con que permanezca en su lugar, ¿no? Ahí ya hay un quiebre bastante importante. Si viene otra etapa, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a dejar que se sigan desangrando, la persecución, la alimentación de esta fuente de subsidios, que es la revisión del pasado de la década del 70, o se va a cortar con este negocio y simplemente nos vamos a dar cuenta que la gente que hoy está en las Fuerzas Armadas son los hijos de aquellos que pueden haber tenido alguna responsabilidad, y que si es necesario tenerlas, hay que tenerlas. Y si uno llega a la conclusión de que no son necesarias, hay que disolverlas. Pero el disparate es el mismo que estamos cometiendo con la policía, ¿no? Con todo aquello que represente el uso de la fuerza para defender derechos contra crímenes, que parece que dentro de la doctrina de esa banda que está por encima del Estado es lo único que está mal, que no está justificado, ¿no? O tenemos una doctrina que implica que el uso de la fuerza en el Estado está para defender nuestros derechos y nuestra libertad, o no la tenemos, en cuyo caso no tenemos que seguir pagando esto, ¿no? Pero me parece que es uno de los desafíos que le van a quedar a los que vienen después. Sacudirse un poquito al Frente para la Victoria y sus malos modos, o sacudirse toda la gran bola de nieve de estupidez de los últimos 30 años para verdaderamente cambiar, y que esto no vuelva a crecer dentro de un periodo presidencial, ¿no? Es el editorial del doctor José Venegas en el comienzo de esta Lengua es Mía, aquí en la mañana de FM Identidad, doctor Venegas. Y hay una palabra que ya empezó a incluir la señora Presidente en sus discursos, ¿no? Es que se siente totalmente protagonista de este momento histórico. Sí, ella, bueno, hace mucho que habla de eso, ¿no? Que concibe esa idea del avance de la historia, en este caso del avance de la histeria. Y esto significa, dentro de la historia, que mañana se pelea con el CELS, y la historia la ha llamado a ella a pelearse con el CELS. Se pelea con Spolsky, cuando Spolsky se dé cuenta de que el negocio se termina, y entonces también la historia la habrá llamado a eso, ¿no? Es la justificación. Pero la verdad es que existe una responsabilidad personal. La realidad es que existe una Constitución nacional, existe un Código Penal, existe una ley de contabilidad del Estado y una cantidad de cosas a las que la señora se tiene que atener, no a la historia según la interpreta Carta Abierta, ¿no? Carta Abierta también salió a respaldar al señor Milani y se puso en contra del CELS, ¿no? Carta Abierta está para eso. Entonces, ese es el sentido de la historia que tienen. La historia es la necesidad histérica del día.